Hola para todos. A continuación veremos la reacción, o vamos a ver la reacción sobre la película llamada Virus. Esta película causó mucha controversia porque se lanzó justo cuando nosotros, bueno, meses antes de que la pandemia iniciara. Y bueno, se viralizó durante la pandemia porque las escenas que se miraban ahí eran iguales a lo que estábamos viendo en la vida real. Pero desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que si un virus se sale de control, por lo general, esas son las cosas que suceden. Aquí lo impactante es que nosotros lo estábamos viviendo en carne propia. Entonces, bueno, eso vamos a ver en esta película llamada Virus. Se trata de un contenedor de inmigrantes que va de un país a otro, donde hay una persona infectada. Y esta persona infecta a todos los del contenedor, y cuando este contenedor llega a su destino, eh, todos van muertos a excepción de uno. Y los que fueron a abrir este contenedor, a la hora que inhalan los virus que estaban ahí en el ambiente de estas personas fallecidas, solo se dan cuenta que los otros murieron. Y bueno, y se van porque, o sea, tampoco eran médicos, no sabían qué hacer y se retiran. Sin embargo, no se percataron que ellos eran portadores y empiezan a esparcir el virus por todo este país. Ellos no se fijaron tampoco que en este contenedor había una persona que había sobrevivido, que más adelante vamos a ver por qué esta persona es importante. Luego de que se empieza a propagar, aparece una doctora que es la protagonista, que recibe una llamada. Y es una llamada de emergencia y le dicen: mire, tenemos a alguien con temperatura a más de 40 grados centígrados, los glóbulos rojos y blancos los tiene bajos. Y ella dice: ok, pues no sé. Bueno, normal, ¿no? No. Por lo general, bueno, era el inicio de algo que ella no se daba cuenta durante la película, ¿no? Luego resulta que hay varios casos similares, entonces ya le dan un enfoque, porque ¿por qué? Vamos a averiguar qué es. Y se confirma el primer caso de la primera persona, porque le dicen que la presión de sangre es inestable aunque le hayan inyectado una dosis completa de dopamina. Entonces es preocupante porque por lo general con eso se estabilizaban la mayoría de personas con estos síntomas. En este caso no. Entonces empiezan las hipótesis. Y la primera es síndrome de disfunción múltiple. Y se preguntan, pero ¿por qué o de dónde? Y se acuerdan del contenedor este que les platiqué. Pues resulta que lo encontraron. Y en este contenedor llegaron al estudio de que probablemente no era síndrome de disfunción múltiple, sino que la gripe aviar, que pasa en aves, o gripe aviaria, era las mismas síntomas, solo que ahora en personas. Pero según la OMS, la gripe aviar no se transmite de humanos. El paciente está infectado con un patógeno desconocido. ¿Qué pasó en este contenedor? Por el mal manejo, ahí pasó el tema de este término llamado un caldo de cultivo, donde el virus mutó. Ya, obviamente nadie se dio cuenta, nadie pudo evitarlo, porque pues la mayoría de personas desconocemos de esto. Entonces, bueno, se llega a la conclusión de que el virus de la gripe aviaria mutó por los síntomas y algunos casos similares en otros países. Y por ser un virus, no para todos los virus hay vacuna. Sabemos que para una bacteria, para un microbio, para un parásito hay medicamentos específicos. Para un virus no, porque el mecanismo del virus es que se involucra en todo el sistema inmunológico y no hay medicamentos específicos, a menos que ya se tenga este virus en el sistema inmunológico y este mismo lo desaparezca, que es el efecto de las vacunas, ¿no? Bueno, luego de que se dan cuenta de que esto ya se les está saliendo de las manos, aíslan al primer paciente, lo ponen en cuarentena. Este muere, por supuesto.
la comparación de síntomas con casos similares en otros países se empieza a preocupar. Y descubren que sí, que efectivamente el virus mutó y que ya es un H5N1. Antes era un H1N1, ahora se convierte en un H5N1 que sí puede infectar a los humanos. Entonces, bueno, no teniendo otra hipótesis y viendo que eso se estaba propagando de una gran manera y que se empezaron a agotar porque, bueno, casualmente este virus provocaba síntomas de gripe. Y entonces ahí en la película se empiezan a agotar los antigripales. Entonces se preguntan que no hubo un periodo de incubación, ¿por qué tan rápido? Pero lo mismo que era rápido es porque depende de la mutación del virus. Si muta en un virus muy agresivo, la propagación es rápida. Lo podemos ver ahora con el coronavirus, con las nuevas cepas que existen. Entonces, continuando con la película, si no se convierte este virus patógeno de inmediato, se extenderá por todo el país, es lo que dice un médico. Y bueno, es cierto, el virus estaba, por decir algo, como en Guatemala, en un departamento, ahí estaba, pues en un departamento, no se había extendido a todo el país. Sin embargo, lo que tenían que hacer inmediatamente era aislar a todo este departamento, llamémoslo así. Pero las autoridades no querían porque era un departamento donde habían cosas o actividades importantes. Sin embargo, en lo que se decidían se propagó más, empezaron a haber accidentes, más infectados y más infectados, hasta que llegaron a la conclusión que sí, tenían que aislar el país definitivamente, el departamento, perdón. Bueno, en la investigación del contenedor que venía en Hong Kong, con indocumentados, y ya en la investigación se dieron cuenta del sobreviviente. ¿Y por qué es importante este sobreviviente? Porque si una persona sobrevivió, es probable que esté generando anticuerpos que puedan servir para crear una vacuna. Obviamente esto no es así tan fácil, nos podemos dar cuenta actualmente, ¿verdad? Que generar una vacuna lleva mucho tiempo. Pero pues como esta era una película, aquí lo hicieron ver un poquito más fácil. En la vida real sabemos que no. El virus empieza a manifestarse en toda la población. En todos los hospitales de esta región se empezaron a presentar casos positivos. Y pues fue alarmante para las autoridades. Así que deciden declararlo pandemia. Y empiezan a informar a los ciudadanos. Luego empieza esta crisis pandémica, que la gente empezó a correr de un lado para otro, a comprar papel, a comprar medicina, etcétera, etcétera. Y igual en toda esta vaivén y corre, los casos se dispararon. Suben la alarma a lo más alto. Eso para tener los sistemas de salud con ciertos protocolos, ¿verdad? De que no cualquiera podría entrar, etcétera, etcétera. Bueno, la transmisión se descubre que es por vías respiratorias, empiezan a usar la mascarilla. De hecho, yo aquí tengo la mía porque, pues como les digo, este virus fue demasiado similar. Y eso fue lo que contrastó con esta película. Sin embargo, encuentran al sobreviviente del contenedor. Y efectivamente evalúan su ADN y sí tiene anticuerpos. Y esta doctora tiene a su hija que se contagia. Entonces ella, en una intención desesperada de salvarla, le retira sangre a este individuo y se lo inyecta a su hija. Y pues bueno, en la película sale que sí, ella también genera anticuerpos y se salva. Y pues a partir de ahí generan una vacuna. Y bueno, en eso termina la película, que la niña empieza a desarrollar anticuerpos ella también y se salva. Y pues en base a eso hacen un estudio y crean una vacuna. Y bueno, ahí termina. El contraste es largo, por supuesto. Pero bueno, ahora desde un punto de vista como enfermeros
veterinarios. Esto pasa en cualquier situación de granjas, por ejemplo, cuando las poblaciones son muchas, puede ser en cerdos, puede ser en aves, etcétera. Pero por ejemplo, demos el caso de aves. Si hay granjas de 20,000 aves, de 30,000 aves o varias granjas y no se hace un control adecuado de virus, por ejemplo, Newcastle, viruela aviar, gumboro, salmonella, etcétera, etcétera, y tenemos un caso y nos damos cuenta que empieza a morir las aves, tenemos un problema y tenemos que actuar rápido. ¿Por qué? Porque por la cantidad este virus puede mutar y puede convertirse en algo extremadamente peligroso, como lo es el coronavirus actualmente, ¿verdad? Que, bueno, la teoría al inicio fue de que alguien comió un murciélago y que esto había hecho mutar el virus, y después muchos otros estudios que hasta el momento pues nadie dice la verdad, pero por eso es muy importante que los enfermeros veterinarios a la hora de estos casos actúen en base a los protocolos que se tienen. Si hay que hacer pruebas, hay que hacer muestreos, hay que hacer estudios, hay que hacerlos rápido para evitar la mutación de un virus, que es lo más peligroso. Y si es necesario sacrificar a un galpón de 2,000 aves, se hace, se quema y se entierra, porque eso hay que hacer, o sea. Pero con los humanos no se podía, porque pues somos humanos y no se podía erradicar de esta forma. Sin embargo, pues como es veterinaria, eso es lo que se hace en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en una propagación de salmonela, se llega a detectar que es positivo, pues viene y se mata todas las aves, se enterran y se queman. ¿Y por qué? Porque esto, si tenemos más granjas, nos va a llevar salmonela a un montón de granjas, y cuando nos demos cuenta, vamos a tener una pérdida total, y es mejor perder un poco que perderlo todo. Bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias.